Teología gnóstica y cristiana de la nueva era. Guillermo León Pérez. Segunda parte. Historia y raíces. La historia de la gnosis se remonta a la historia del conocimiento del hombre y del universo, y a la búsqueda permanente del hombre de su origen y del reencuentro con él. Además está latente desde que el hombre existe. Históricamente, sobre el grupo que portaba el nombre de gnóstico, el problema era establecer de dónde partió, cómo se esparció y por dónde se transmitió a Occidente, así con su fusión con el cristianismo. En una primera etapa, muchos especialistas han especulado al respecto, unos sugiriendo que aparece en Egipto con el hermetismo, otros que su origen era babilónico y otros que era persa, nacido de la divinidad de Ahura Mazda, etc. En una segunda etapa se encuentra la influencia de la gnosis en unas capas judías. Es ahí donde la dispersión judía en Babilonia entró en relación con la cultura persia, con la de Alejandría y con el sincretismo helénico ya formado en territorio egipcio. El mismo judaísmo de Asia Menor y aún el de Palestina no dejaron de sufrir las repercusiones de estas influencias. Existió la gnosis cristiana y la gnosis no cristiana, pero más allá de las palabras o de la razón son la misma en su contenido profundo, pero bajo un lenguaje y presentación diferentes de acuerdo con las variadas circunstancias culturales propias de cada región y de su medio ambiente. La vieja religión egipcia se fue incorporando poco a poco a través de los siglos a Grecia con Orfeo, Pitágoras y Platón. Igualmente la vieja tradición griega fue penetrando a través de los gnósticos al cristianismo naciente, pero al final pereció ahogada por el dogmatismo de la nueva iglesia. De ahí resulta que la gnosis de los primeros siglos fuera tan mal conocida, ya que la iglesia de Roma se apresuró a borrar casi todas sus pistas y enseñanzas. A pesar de que las tendencias gnósticas se desarrollaron en su mayoría sobre el seno del gnosticismo cristiano, en sí misma no se halla en modo alguno vinculadas con el cristianismo ni con ninguna otra forma religiosa, sino que tiende a reaparecer en épocas de perturbación para hacer redescubrir la gnosis, el conocimiento universal por excelencia. Ya en la tercera etapa se da la fusión de la gnosis con el cristianismo. Lo que se procuraba con el cristianismo gnóstico era obtener una universalidad a partir del mensaje auténtico del conocimiento profundo encarnado por Jesús, e impulsar el movimiento liberador sin limitaciones de estructuras políticas o nacionales específicas. Pero aquella época fue pasajera por la reacción hegemónica de la Iglesia romana y de sus jerarquías. Esta iglesia se inquietó por el gnosticismo, porque temía el riesgo de quedar ahogada por el sincretismo de la gnosis. Si hubiera triunfado el gnosticismo, hubiera empujado el cristianismo mucho más lejos de sus orígenes judíos, a la región arcaica de Oriente, y lo habría hecho más universal. Pero había otros intereses por parte del imperio recién triunfante para mantenerse bajo el poder religioso, y fue este uno de los motivos de la separación del cristianismo gnóstico y del cristianismo romano. Por otro lado, la gnosis samaritana parece no haber tenido en el cristianismo naciente más que encuentros fortuitos. Mientras el cristianismo romano defendía una iglesia física jerarquizada, el cristianismo gnóstico afirmaba que solo existe dicha iglesia en dimensiones superiores, que era la iglesia trascendida, la auténtica comunión de todos los santos, y que se trata de una iglesia celestial. Como consecuencia de todo esto, los gnósticos eran odiados y perseguidos por los ignorantes, y lo que era peor, aquellos que creían estar promoviendo el nombre de Cristo. En la historia humana se han presentado principalmente 7 periodos gnósticos. El primero se da entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo, que fue el tiempo cuando se estructuraron las principales culturas de la antigüedad, entre las que están la egipcia, la india, la china y la mesopotámica. El segundo se presentó aproximadamente a mediados del último milenio antes de Cristo con Pitágoras y Platón en Grecia, desde donde se le conoce con el nombre de Gnosis, y además con Buda, Confucio y Lao Tse en China e India.
El tercer periodo se presentó en los 3 primeros siglos de nuestra era y fue catalizado por la aparición y desarrollo del cristianismo. El cuarto periodo sucede entre los siglos 9 y 13 de nuestra era con el catarismo europeo y templarismo, el sufismo islámico y quizás los últimos resplandores del maniqueísmo primitivo en Asia Menor y Oriental. El quinto periodo se da aproximadamente por la Edad Media con las doctrinas secretas europeas, alemanes y francesas del rosacrucismo y la francmasonería. El sexto periodo lo cobija entre el siglo XVIII y principios del siglo XX, las doctrinas esotéricas de la masonería, la Sociedad Teosófica de HPB y la Sociedad Antropológica de Rudolf Steiner. Y por último, el séptimo periodo lo cubre el resurgimiento de la gnosis a finales del siglo XX con el maestro Samael. La gnosis ha podido desarrollarse y perpetuarse como un río subterráneo, gracias a que existen centrales templos donde el saber es conservado y desde los cuales se transmiten las órdenes y planes cósmicos. Desde la más lejana antigüedad, los hombres que deseaban adquirir el conocimiento tuvieron que sufrir las duras pruebas de la iniciación. En los centros de iniciación, que eran lugares privilegiados donde la esencia del saber se concentraba en los sacerdotes sabios, druidas, brahmanes, lamas y monjes. En cada una de las pruebas el neófito ponía en juego su vida y su alma, y raros eran los que pasaban las 7 pruebas previstas. Los principales centros iniciáticos de la antigüedad fueron las grandes pirámides egipcias para los occidentales y la Agartha en lo profundo del Himalaya en el Tíbet para los orientales. Sobre los grupos gnósticos, neognósticos, cátaros, neocátaros, templarios, doctrinas secretas y las comunidades que se adhieren al esoterismo cristiano primitivo, etc., se podrían escribir una enciclopedia de varios tomos y quedaría incompleta. Por eso aquí solo trataremos de hacer una breve síntesis histórica de ella. El nacimiento de la gnosis. Aunque es muy difícil determinar cuál es la cuna verdadera de la gnosis, ella aparece como un conocimiento que trae consigo y procura por sí misma la salvación y la ciencia liberadora. La realidad es que no se sabe exactamente en dónde nace, ni cómo, ni cuándo. Lo que sí es que se encontraba siglos antes de Cristo en varios grupos ya esparcidos por el Medio y Lejano Oriente. El nacimiento de la gnosis en su dimensión auténtica se remonta al origen de la creación del primer hombre en el universo, en su primera manifestación más allá del tiempo y del espacio en sucesivas dimensiones. En cuanto al mito de sus orígenes, la corriente gnóstica tradicional es heredada de un conocimiento superior perdido parcialmente y reencontrado de nuevo, cuyo origen se pierde en la misteriosa civilización atlante, que muy probablemente la recibieron de seres extraterrestres, hombres dioses, y como escribió Hesíodo, durante la Edad de Oro los hombres venidos del aire marchaban entre los hombres. Es conveniente saber que si la gnosis brinda el conocimiento absoluto, directo y profundo por medio de una visión intuitiva e iluminación, ella no se limita ni se debe limitar a considerarla como propiedad exclusiva de una cultura o de un grupo que le asigne una denominación en el tiempo y en el espacio. Podemos deducir que hay gnosis, o más exactamente conocimiento profundo en la doctrina budista, en los lamasterios del Tíbet, en el taoísmo chino, en el sufismo, en los derviches danzantes de la antigua Persia, en el culto a Osiris e Isis de la sabiduría egipcia, en la matemática pitagórica, en la sabiduría caldea, en el helenismo, en la yoga hindú, en el druidismo celta, en la cultura adónica de los fenicios, en los misterios precolombinos de las culturas olmecas, toltecas, aztecas, mayas, incas, quechuas, entre otras, y además de las runas nórdicas. Mejor dicho, la gnosis, al brotar como un funcionalismo muy natural de la conciencia en todo hombre o mujer que se autoinvestigue y se autoconozca, permite afirmar que toda cultura en su pasado floreciente tuvo su fundamento en el conocimiento profundo. Destacan una o varias personas que lo encontraron. Ahora se le atribuye en forma general con el nombre concreto de Gnosis asiria, aunque también se señala su presencia en Samaria y Asia Menor. El gnosticismo primitivo,
Aparece entonces casi simultáneamente en Samaria, Siria, Asia Menor y Alejandría. Entre los hombres que se conocen de estos primeros gnósticos tenemos a Simón de Gita, en Samaria, Meneandro de Carparetea, Saatorigni de Antioquía, Cerito de Asia Menor y Cerdón de Siria. A la gnosis de Siria se le vinculan los ofitas y los adeptos de la Madre. Por la época de Adriano, la gnosis se extendió como tal a Egipto y aparecieron los grandes hombres del gnosticismo, a saber, Basílides, Carpócrates y Valentín. El gnosticismo precristiano. Orígenes orientales de la gnosis. El conocimiento gnóstico se encuentra en la India a través de las enseñanzas brahmánicas, hinduistas, lamaístas y budistas. Igualmente se encuentran sus enseñanzas en el taoísmo en China. Egipto, como la India en China, dio a la gnosis cristiana cierta cantidad de doctrinas y mitos que contienen generaciones múltiples de dioses y descripciones vivas del juicio de las almas y del mundo invisible. La gnosis también toma de Babilonia la astrología y el gran mito astrológico de descenso y elevación de las almas desde el cielo a la tierra. Es importante no olvidar que el gnosticismo se desarrolló en un universo religioso muy especial, el del sincretismo greco-romano, el de los innumerables misterios helénicos y orientales. Una característica distintiva del gnosticismo consiste en que toma elementos de los mitos egipcios, babilónicos, iranios, hindúes, griegos, etc., y los utiliza con el fin de expresar concretamente sus propias convicciones. La gnosis y el hermetismo. Aunque el origen del gnosticismo no está únicamente en el hermetismo, ella hunde sus raíces en la sabiduría ancestral de los egipcios. La palabra hermético es relativo a Hermes y se refiere a lo oculto o a lo anterior que es sellado como un tesoro que debe ser descubierto. La literatura hermética está formada por una serie de tratados en los que aparece una gnosis filosófica religiosa. Entre esta literatura se encuentra el libro de los muertos, el tarot, el Kybalión, etc., que están colocados bajo el padronazgo del dios Top, que según la tradición era el escriba de los dioses. Además, el hermetismo fue muy difundido entre los alejandrinos de origen griego. Es una gnosis que se considera egipcia, aunque sus fuentes filosóficas fueran casi en su totalidad griegas. En el pasado existieron lazos directos entre los herméticos y ciertas comunidades gnósticas y cristianas. La gnosis y su origen griego. La ciencia mística de los sabios sacerdotes egipcios en la escuela de la sabiduría de Heliópolis, en el delta del Bajo Nilo, impregnó a Grecia a través de Orfeo, Pitágoras y Platón, quienes enseñaron el conocimiento profundo del gran dios de Top egipcio, cuyo nombre en Grecia pasó a ser Hermes Trismegisto, y más tarde pasó a Roma como Mercurio. Pitágoras, por ejemplo, que según datos históricos nació en el siglo V a.C., estuvo en Egipto, donde permaneció largamente y fue iniciado en los misterios. Luego regresó a Grecia y formó una escuela de conocimiento, una confraternidad llamada con su nombre, los Pitagóricos, que al mismo tiempo era una secta religiosa, una escuela filosófica y científica y a la vez un grupo político. Ellos eran conocedores de una sabiduría profundamente oculta. Pitágoras, al entender el significado de las meditaciones de Orfeo y del influjo oriental, renovó la fuente original de su época. Muchos aspectos del conocimiento griego forman parte de la sabiduría gnóstica. Entre ellos se encuentran los misterios helénicos, de Dionisios, Eleusis y Delfos, etc. Se halla ahí una religión dirigida hacia la vida y hacia una beatitud divina que se obtiene después de la muerte. Entre los griegos, Empedocles, Pitágoras y Platón aparecen como verdaderos antecesores del gnosticismo cristiano. Los gnósticos judaicos. Egipto también impregnó al pueblo hebreo de su sabiduría, a través de José, hijo de Jacob y de Moisés. Mucho antes del nacimiento de Jesús existían en Palestina un grupo que estaba más o menos al margen del judaísmo ortodoxo y que proclamaban un Salvador. Se trataba evidentemente de los esenios,
cuyo nombre proviene de la raíz semítica Chesh, que significa fieles. Fue la comunidad esenia de Qumran, Escuela Teológica y Moral de Jesús de Nazaret. Esta comunidad, antes de desaparecer definitivamente, escondió sus manuscritos en cuevas, que recientemente fueron descubiertos y se conocen con los manuscritos de Qumran o rollos del Mar Muerto. Esta comunidad, que rechazaba muchas de las prácticas judías de este entonces, era un grupo herético, excluido del Templo de Jerusalén por los ortodoxos. En su esoterismo, los esenios parecen haber unido a su doctrina judía ciertos conocimientos pitagóricos. Esta corriente se desarrolló a partir del año 150 a.C. en las orillas del Mar Muerto y en el límite del desierto de Judea, y ejerció gran influencia en Palestina en la época inmediatamente anterior a la venida de Jesús. Este pueblo de los esenios, que vivió entre los siglos I y III a.C., se inspiraban en el culto de Abraham. Su doctrina secreta era una amalgama de las enseñanzas pitagóricas griegas, caldeas y orientales, fusionadas en un esoterismo mesiánico. Esta doctrina secreta, protegida por solemnes juramentos, fue la que poco después constituyó el fermento culto del Evangelio de la Buena Nueva. Los esenios pasaron a la historia como un movimiento neopitagórico y precristiano. No debe subestimarse la influencia del judaísmo alejandrino. Filón, judío de Alejandría, alrededor del año 20 a.C., empapado de la cultura helénica y de la filosofía platónica, se hizo el portavoz de las ideas de tendencias gnósticas. Los gnósticos mandeos. La palabra manda en arameo corresponde al griego gnosis. Los mandeos, también llamados nazoreos, fueron los precursores del cristianismo gnóstico. El mandeísmo es una gnosis extraordinariamente compleja, en la que se observan elementos babilónicos, iranios, judíos y maniqueos. La idea de la gnosis mandeana une a los diferentes elementos que antes del cristianismo se hallaban dispersos por un sitio y otro de los distintos grupos. Su literatura sagrada es muy abundante y es una ventaja apreciable para el historiador especialista en el gnosticismo. El mandeísmo es el resultado de una larga evolución y ellos ven como su maestro a Juan Bautista. Este grupo parece haber nacido un poco antes del cristianismo, y su doctrina secreta está compuesta de una parte judía compenetrada con la gnosis. La gnosis y la alquimia. Según la tradición, el primer maestro del arte de fabricar oro habría sido un legendario Quemés, quien lo descubrió en un libro titulado Quemia. Cuando los árabes se ensoñaron de ese arte, le añadieron el artículo al, y así nació la palabra alquimia, de la que se derivó la moderna química. Según algunos alquimistas del siglo IV, la doctrina de los metales se remonta a la época recordada por el Génesis como cuando los hijos de los dioses vivían entre los hombres y se enamoraron de sus mujeres. Génesis 6, 2 y 4. El oro, de acuerdo a todos los alquimistas de cualquier época, es la sustancia más perfecta de este mundo. La naturaleza, por su propia ley, suele tender a la perfección y por consiguiente a producir oro imperecedero. El Creador ha impreso en el alma humana un deseo de perfección y la naturaleza espiritual del hombre tiende hacia el elemento divino, tal como la naturaleza de todo metal tiende hacia el oro. Así como la materia prima tiene que disolverse, morir en el crisol ardiente para transmutarse en oro, así también el hombre tiene que morir, pudrirse en la tierra para renacer en la vida del espíritu. Es pues el oro, según plantean los alquimistas, la cosa más perfecta de la tierra, de ahí que simbolice el espíritu, y además el sol, la cosa más baja y más imperfecta del cielo. Por eso el sol es hermano del oro y mediador entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. Ha existido una gran interrelación entre la gnosis precristiana y la cristiana, con la alquimia alejandrina. La doctrina fundamental de la gnosis vuelve a encontrarse en la alquimia, que trata de obtener la encarnación de la luz divina, del logos, en la densa materia.
En la literatura alquímica griega y latina se encuentran fragmentos de libros gnósticos perdidos. La alquimia, la ciencia sacerdotal, es la continuación de los antiguos misterios teumatórgicos sagrados de la antigüedad. La gran obra alquímica es una gnosis de género muy particular, ya que trata de obtener al mismo tiempo la iluminación salvadora y la liberación de la luz divina. Cabe anotar también que fue gracias a los esporádicos descubrimientos de los ocultistas y alquimistas que la ciencia adquirió nuevos y fundamentales conocimientos. La gnosis y el cristianismo. En los primeros siglos de la era cristiana, a raíz del mensaje del Cristo, surgieron diferentes sectas y agrupaciones. Cada una sostenía su autenticidad en sus propias tradiciones y escritos, igual que como ha pasado en todos los tiempos con cada líder que surge. Con el tiempo y la aceptación del Imperio Romano del cristianismo por parte del emperador Constantino, se desvió toda la verdadera esencia del mensaje, tomando así matices de color político y económico, más que religioso. A pesar que la gnosis cristiana tuvo grandes adversarios que fueron principalmente los padres de la Iglesia romana, ella siempre prevaleció. Cabe destacar también el estrecho lazo que existía entre la primera gnosis cristiana y el profetismo de los samaritanos, que fueron despreciados por los judíos de raza pura. Ellos eran apasionados de la magia, los ritos misteriosos y el profetismo, como su maestro Dositeo. Simón el Mago era Mesías samaritano. Los gnósticos cristianos de los primeros siglos. Los especialistas de la gnosis cristiana distinguen en ella dos ramas principalmente. La primera es la gnosis de Siria, entre quienes figuraban como representantes Simón el Mago, Saturnino y los sofitas. La segunda es la gnosis alejandrina. En ella encontramos a Basílides, Valentín y su discípulo Carpócrates. La gnosis de Siria está fuertemente marcada por las influencias hebraicas y orientales, en tanto que la gnosis alejandrina arranca de la filosofía griega y de la ciencia sagrada de Egipto. Hay otras personalidades que dominaron la gnosis cristiana en sus comienzos, contemporáneos a la prédica apostólica Simón el Mago, Nicolás y Carinto. Sus doctrinas son la expresión de corrientes, doctrinas y prácticas que estaban en el aire por la época de la muerte de Jesús, y no como invenciones individuales arbitrarias. Simón era un mago abundante de vasta cultura que poseía conocimientos filosóficos y médicos. Los últimos años de su vida están rodeados de leyendas. Nicolás es el fundador de la secta de los Nicolaitas. Este grupo pretende dar al cristianismo una interpretación esotérica. Cerinto es contemporáneo al apóstol Juan. En Efeso, en él se encuentran las características distintivas del gnosticismo cristiano. El esfuerzo para adoptar las doctrinas precristianas al cristianismo, o sea, explicar la religión cristiana dentro del marco de los mitos sobre el exilio del alma luminosa, en el fondo de la materia limitada. Según la tradición, Simón tuvo un discípulo, Meneandro. Este a su vez tuvo como discípulo a Saturnino de Antioquía y el egipcio Basílides. Con este último, la gnosis cristiana se convierte en una metafísica. Basílides enseñó en Alejandrina y su enseñanza esotérica sufre una fuerte influencia de la filosofía alejandrina. Además fundó un culto de misterio. Su discípulo más notable fue su hijo Hesidoro. Basílides es el más grande metafísico de la gnosis cristiana. En la gran ciudad de Alejandría aparecieron otros dos grandes doctores, Carpócrates y luego Valentín. Carpócrates vivió largo tiempo en Alejandría y después regresó a la isla griega de Cefalemia. Su hijo Epifanio dejó fama de gran filósofo. Hacia el año 125 de nuestra era nace en Alejandría el más grande e influyente pensador gnóstico del siglo II, Valentín. Después de recibir en Alejandría su educación religiosa y filosófica, se trasladó a Roma. Después viajó a Chipre, donde fundó una escuela. Valentín, que es uno de los gnósticos más próximos a la doctrina neoplatónica, fue el más famoso de los grandes gnósticos y tuvo muchos discípulos, entre los que se cuentan Ptolomeo, Teodoto
y Heracleón entre los más destacados. Otro valentiniano, el teumaturgo Marco, fue un personaje pintoresco que inspiró la meditación de Cagliostro. Este gnóstico se ubica en Asia Menor entre los años 170 y 190 de nuestra era. Tuvo muchos alumnos, gracias a los cuales la secta de los marcosianos se difundió por todo el imperio, particularmente por la Galia. La gnosis de Basílides y Valentín partieron de una reflexión profunda sobre la religión y cómo podemos ver esa gnosis. No es meramente una herejía cristiana contaminada con sistemas paganos como se pretendió mostrar. Marcelina, Cerdón el Sirio y su discípulo Marción llevaron luego los sistemas gnósticos a Roma por el año 150 de nuestra era. Marcos y sus discípulos propagaron el valentinismo mágico en Asia Menor y en Galia hasta llegar a Lyon. Marción, que nació en Sinope, en Ponto hacia el año 85 de nuestra era, fue excomulgado por su propio padre, que era obispo de comunidad cristiana. Predicó la restauración del cristianismo primitivo. Uno de los principales discípulos fue Apeles. Bardesanes de Edesa nació en el año 154 de nuestra era aproximadamente. Fue el primer adepto de la escuela oriental del gnosticismo valentiniano, pero luego se volvió contra ella para elaborar sus doctrinas personales, de tendencias igualmente gnósticas, pero inclinadas al dualismo cósmico, a pesar de la ortodoxia manifiesta por su promotor. A finales del siglo II el gnosticismo estaba por todas partes, pero a partir de ese momento se pierde casi por completo y de una manera casi súbita, quedando muy poco de sus huellas. Esta desaparición en una forma tan repentina se debió a una persecución sistemática, donde los auténticos gnósticos debieron camuflarse bajo otras denominaciones y oficios, para poder sobrevivir. La genealogía de la gnosis parece relativamente simple hasta fines del siglo II, pero después de este periodo hay una increíble proliferación de sectas, unas antiguas y otras nuevas, y de subgrupos de los que emerge de tanto en tanto alguna personalidad más fuerte que las de sus correligionarios. No hubo un conocimiento único dirigido por un jefe oculto que fuera gran iniciado o patriarca de la gnosis, pero lo que sí es cierto es que muchos de esos grupos son ramificaciones de una misma gnosis. Este tipo de divisiones es un problema de todos los diferentes grupos científicos, artísticos y mucho más filosóficos y religiosos de todos los tiempos. Todo esto debido a la libertad individual y a la limitada capacidad humana para comprender, y aún más debido a sus ambiciones religiosas, económicas y políticas. El gnosticismo y el catolicismo. A pesar de la fuerza que tenía la gnosis, el catolicismo no sufrió ninguna influencia debido al combate implacable que hizo el fuerte gobierno eclesiástico de la Iglesia Católica contra las doctrinas y las prácticas de la gnosis. Desde el punto de vista católico, la gnosis representó un peligro mortal para su iglesia, y no había prácticamente ningún medio para luchar en forma eficaz contra la hábil propaganda escrita y oral de los sectarios, algunos de los cuales podían además valerse de poderes espirituales. Al convertirse en religión del Estado, el catolicismo acabó desgraciadamente por recurrir a medios dudosos para acabar con la gnosis. Es así como la Iglesia de Roma se dedicó a perseguir a todos los herejes. La palabra herejía procede etimológicamente del griego airesis, que quiere decir acción de escoger, preferir o optar. En el caso de la Iglesia de Roma se definía como hereje a toda persona que escogía u opta e incluso discrepaba de lo establecido. Veamos un ejemplo. La religión cristiana es una herejía judía, lo mismo que la protestante. En la misma línea, las herejías serían también el discutir o discrepar sobre los libros sagrados. En ese orden de conceptos, los gnósticos de todos los tiempos han sido los más grandes herejes. Una vez que la Iglesia de Roma conceptualizó de forma más o menos definida las herejías, se encontró con la herejía judaizante con la pagana, incluyéndose en esta última a todas aquellas religiones o cultos anteriores a la nueva religión.
A pesar que la Iglesia de Roma intentó por todos los medios de acabar con todas las herejías, surgieron en su mayoría derivadas del cristianismo un gran número de religiones y creencias, entre los que se cuentan los cátaros, valdenenses, alfigenses, etc. Cada una de ellas con sus sustanciales diferencias de fondo y de forma, pero que en esencia buscaban lo mismo. Viendo peligrar su permanencia adquirida por la Iglesia de Roma, debido al crecimiento desmesurado de nuevas religiones y a la propagación por todos los lados de la gnosis, entonces decidieron tomar medidas drásticas contra aquellos que discrepaban. Es así como se formó un ejército de soldados llamados cruzados, que empezaron una guerra sin cuartel y sanguinaria, en donde el motivo inicial, el religioso, pasó al segundo plano, quedando en el primero las ansias de poder. Es así como nacen las cruzadas, las guerras santas. El esoterismo católico. Existía en la iglesia primitiva un verdadero esoterismo. Hasta el siglo IV se mantuvo en la iglesia la disciplina del arcano, por la cual se hacía ascender progresivamente a los catecúmenos al conocimiento de los ritos y de las doctrinas. Todavía en el siglo V, Sinesio, obispo de Ptolomais, escribe: la verdad debe ser mantenida en secreto. Las masas necesitan una enseñanza proporcional a su razón ignorante. Debido a que ciertas fórmulas misteriosas no pueden explicarse mediante la exegesis literaria, en el Nuevo Testamento el esoterismo asoma más de una vez. En el Evangelio de San Marcos se lee: a vosotros, discípulos elegidos, se os ha concedido el saber a conocer el misterio del reino de Dios, pero a la multitud todo se les anuncia en parábolas. Entre los representantes del esoterismo cristiano ortodoxo de una verdadera gnosis se encuentra en primer lugar Clemente de Alejandría, cuya escuela comenzó en el siglo III y ejerció gran influencia, a pesar de la condena de su doctrina por un concilio reunido en el año 553 de nuestra era. Recordemos que las diversas tradiciones auténticas son reflejos diferentes de la misma verdad y todas son igualmente preciosas. La gnosis griega de los primeros siglos de la E.C. Existió en el siglo II de nuestra era en Apamea, localidad de Siria, Numenio de Apamea. Su filosofía fue un elemento de enlace entre Oriente y Occidente. 100 años después de Numenio, Apamea fue centro de atracción de las primeras generaciones neoplatónicas. Plotino, Porfirio y Jamblico fueron los principales neoplatónicos. Jamblico tuvo su escuela, cuya acción había de ser decisiva sobre la transformación en gnosis y en teurgia oriental, la filosofía platónica. Plotino, egipcio, de origen pero filósofo griego, dejó marcado a muchos autores griegos, latinos, paganos, cristianos, filósofos, teólogos, hombres de letras y eruditos, entre los que se encuentran San Agustín, Cirilo de Alejandría y Basilio. Entre los años 250 y 270, Plotino enseñó la gnosis primitiva en Roma. El gran neoplatónico Apolonio de Tiana fue un gran teumaturgo gnóstico que se desenvolvió en el siglo I de nuestra era. La gnosis judía de la era cristiana. A lo largo de la historia del judaísmo de la era cristiana se observaba la verdadera gnosis rabínica, que durante los primeros siglos parece haber estado en contacto con el gnosticismo cristiano. Durante la Edad Media, esta gnosis floreció en los libros sagrados de la Cábala y luego en el Zohar. Las influencias de las doctrinas cabalísticas, por lo demás, superan mucho el marco del judaísmo, ya que fue enorme sobre muchos teósofos cristianos. La gnosis y el Islam. En el Islam, ciertas tradiciones gnósticas se perpetúan hasta nuestros días. Después de la conquista de Egipto por los árabes, surgió toda una literatura hermética musulmana en la que se mezclan la alquimia, la astrología, el neoplatonismo y el gnosticismo. La influencia de la gnosis es muy evidente en el sufismo sunita, pero donde se encuentra una verdadera supervivencia de los temas gnósticos es en las llamadas herejías musulmanes derivadas del chiismo. Los
ismailitas tienen una doctrina esotérica basada en la interpretación alegórica del Corán. A esta comunidad religiosa le tenían gran desprecio los ortodoxos, pero aún así se les consideraba musulmanes. De este grupo se derivan los drusos, asesinos y nosaire. Los drusos tienen una doctrina esotérica en la que desempeña un papel importante la reencarnación y ritos de iniciación aún mal conocidos. Los asesinos constituyen una sociedad secreta, establecieron un poderoso cuartel general para unos ambiciosos proyectos militares y políticos. Poseían doctrinas esotéricas tomadas del islamismo y de la gnosis, aún viva en el Irán. Los nosaires tienen una extraña doctrina esotérica en la que se encuentran concepciones gnósticas cristianas, musulmanas y paganas. También existieron los yezídas, que era otro grupo de herejes musulmanes que vivían en las montañas y también poseían una doctrina secreta. Otras doctrinas gnósticas del primer milenio. El maniqueísmo. Manes, el fundador de esta doctrina, nació en Babilonia en el año 216. Esta corriente no era una simple herejía cristiana. Sus enseñanzas estaban codificadas en varios libros escritos por el mismo Manes, entre los que se encuentran el libro de los misterios o de los secretos y el tesoro de la vida. Esta doctrina fue la religión más perseguida en toda la historia. Fueron víctimas de una feroz represión y metódicas matanzas realizadas a hierro y fuego. Sin embargo, estas horribles persecuciones no impidieron que la religión de la luz se difundiera en los dos extremos del viejo mundo. El maniqueísmo se perpetuó hasta el fin de la Edad Media y quizás más aún en el seno de las sociedades secretas. Se difundió mucho en los siglos IV y V, pero por las atroces persecuciones se tuvieron que ocultar, apareciendo en la Edad Media, pero bajo la forma de herejías cristianas y sin que aparecieran en el nombre de Manes. Manes fue un poco posterior de Valentín. San Agustín se formó en la escuela maniqueísta y después fue su más severo opositor. El priscilianismo. Prisciliano, que era obispo de Ávila, España, y fundador de esta corriente gnóstica, hacia el año 370 se dedicó a difundir doctrinas gnósticas y maniqueas, hasta que en el año 385 las autoridades católicas lo entregaron a la justicia civil. Los priscilianistas asignaban un importante papel en su gnosis a la astrología, en la cual era muy versado su maestro. Los paulistas aparecen en el siglo VII. Su nombre se debe a que basaban su doctrina en las enseñanzas de San Pablo. Los bogómilos. Este nombre era otorgado a quienes pertenecían a una secta maniqueísta de Bulgaria. Fueron los herederos espirituales de paulacionismo, aparecieron entre los búlgaros en el siglo IX y se propagaron por los Balcanes en el siglo XII. Este grupo fue precursor de los cátaros albigenenses. Doctrinas secretas del segundo milenio. La gnosis siguió viviendo a pesar de tantas persecuciones, pero con nombres diferentes, y ella fue sufriendo una serie de transformaciones siempre camuflada en lo más profundo de las doctrinas secretas. Fue entonces como para poder salvaguardar y continuar con las prácticas y enseñanzas de los cultos y ritos ancestrales, prohibidos tras la oficialización de la Iglesia romana, sus fervientes seguidores reunidos en la clandestinidad dieron el primer paso para la formación de las sociedades secretas. Estas sociedades se convirtieron en importantes escuelas de misterios. También hay que tener presente que se crearon sociedades secretas que con el paso de los años y ocultas detrás de unas pretendidas enseñanzas herméticas o místicas que les servían de escudo protector, organizaban toda clase de conspiraciones y manipulaciones políticas. En un principio, algunas de estas sociedades tuvieron el respaldo de altos estamentos religiosos y políticos. Es el caso de los templarios, masones y otros. Con el tiempo, la iglesia reinante comenzó a sospechar que estas sociedades y órdenes se estaban convirtiendo en una amenaza, no solo ideológica, sino también política y económica, y entabló una lucha abierta contra ellas.
Estas doctrinas esotéricas son la manifestación temporal de una única sabiduría eterna e inmutable. Téngase en cuenta que no hay diferencia profunda entre los conocimientos iniciáticos de los misterios de los cátaros, de los templarios, rosacruces, masones, teósofos, etc. El esoterismo y esas doctrinas secretas existen y existirán mientras hayan hombres dispuestos a recorrer el camino de evolución interior. La necesidad del misterio explica y justifica la existencia de escuelas esotéricas y de doctrinas secretas. Cada misterio tiene que seguir siendo lo que es, una verdad que atrae hacia sí a quienes la buscan. Ninguna verdad oculta puede traducirse en noticia porque de inmediato se convertirá en mentira. Los cátaros. La gnosis como afiliación secreta resurge nuevamente como la orden de los cátaros. Los cátaros, cuyo nombre se deriva de la palabra griega cátaros, que significa puros, aparecieron en Italia con el nombre de patarinos y en otra región con el nombre de albigenenses. El fenómeno cátaro se apareció en Occidente alrededor del siglo X y se extendió por Europa meridional entre los siglos XII y XIII. Tiene sus orígenes en el culto de los bogomilos. Este grupo herético es una forma reciente y elaborada del maniqueísmo, y este último, por su parte, arrancaba del culto esenio al que Jesús el Cristo perteneció. La doctrina cátara durante la segunda mitad del siglo XII realizó una verdadera marcha triunfante a través del mundo civilizado, y la decadencia moral de la iglesia reinante contribuyó considerablemente a este movimiento. Al igual que todos los grupos herejes, también los cátaros debieron de haber contado con una cabeza, con un iniciador, pero nada se sabe de él. Fue un maestro desconocido y en consecuencia un verdadero maestro. Como los cátaros eran más gnósticos y maniqueos que cristianos, es lógico pensar que su doctrina no era compartida con la Iglesia de Roma, que ya había estructurado su corriente doctrinaria en base a sus intereses. Es entonces cuando en el año 1163, en un concilio efectuado en Toros, fueron condenados bajo la denominación de albigenenses. Después, en 1208, el Papa Inocencio III ordenó que se llevase a cabo contra ellos una auténtica expedición punitiva, que pasó siniestramente a la historia con el nombre de Cruzada contra los albigenenses. Los templarios. Era una orden militar y religiosa fundada aproximadamente en el año 1119 por Hugo de Payens. Fue inspirada en la secta de los asesinos, famosos en Persia y en Siria por su efectividad y alcance. Se les llamó Caballeros del Temple. Su fundador copió sus bases y las aplicó en Europa. Su propósito inicial era una milicia especial, una milicia de Cristo bien organizada, que vigilara la seguridad de las rutas para las peregrinaciones y que conservara el sepulcro de Jerusalén y el templo de Salomón, receptáculo sagrado de la sabiduría y el conocimiento. La enseñanza religiosa de los soldados del templo estuvo acompañado por una iniciación secreta que buscaba restablecer los lazos con la gran tradición. Esta orden secreta había adoptado la doctrina gnóstica y practicando sus ritos. Además eran depositarios de un esoterismo sincretista y perseguían sus objetivos de dominio universal. Ellos guardaban un secreto que nadie decía, ni siquiera bajo la tortura o la hoguera. Hacia el año 1300 habían alcanzado mucho poder en Europa y ellos querían una Europa teocrática dirigida por un Mesías imperial. Para ello era necesario que todas las naciones se sometieran a una verdad que las transmitiera. Esta era la idea del conocimiento eterno. Fueron ellos los que intentaron realizar más amplia la alianza entre las ideas orientales y las ideas del cristianismo romano. A comienzos del siglo XVI, Felipe de Francia, celoso del poderío, privilegio y riquezas, les ataca denunciando a la Inquisición de supuestas blasfemias e idolatrías cometidas por los templarios, y así fueron perseguidos hasta ser supuestamente exterminados. Cabe anotar que los templarios se unieron a los cátaros en el seno del Santo Graal.
El panteísmo popular. Reciben este nombre porque sus partidarios han sido siempre hombre de pueblo. Esta tendencia es un derivado del lejano gnosticismo. Esta doctrina es el producto de toda una serie de sectas extrañas en la Edad Media, como los Hermanos del Libre Espíritu, los Hombres de la Inteligencia y los Libertinos Espirituales. La Gnosis y la alquimia medieval. La alquimia en el medioevo es una nueva presentación de la ciencia mística de la Gnosis antigua. Ella se ha de entender como un sistema filosófico y práctico nacido de los intentos por resolver el dualismo en un enlace sagrado. Aquí los supremos opuestos, masculino y femenino, se fusionan en unión para gestar lo incorruptible. La astrología vista como resumen en todos los mitos, cuyos símbolos encierran todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad, en conjunción con la alquimia, son las madres de todas las ciencias. La ciencia del alma o la psiquis, la psicología, tiene una gran dimensión bajo la perspectiva de la gnosis. Esta psicología y la alquimia íntimamente ligadas. Son una ciencia que permite formar la auténtica alma y fusionarla con el espíritu. La persecución, encarcelamiento y tortura por la religión de Roma a los alquimistas y cabalistas de la Edad Media han significado cientos de años de retraso en el progreso de la civilización. A varios alquimistas les tocó ver quemar en los siglos XIV, XV, XVI y XVII bibliotecas enteras de conocimientos alquímicos, cabalísticos, ocultistas y rosacrucistas. Los Rosacruces. Christian Rosacruz, que era un noble alemán de nacimiento, fue el iniciador de la fraternidad de los Rosacruces en Europa. Él estuvo en Oriente, Arabia, Egipto y Libia. Conoció la Cábala y la Gnosis, el mensaje de Buda y Mahoma. Se reencontró con los principios inmortales de la antigua sabiduría faraónica y pitagórica. Además conoció y frecuentó a sabios de muchos países, hombres aparentemente oscuros que le transmitían sus doctrinas. El rosacrucismo sirvió para volver a avivar el fuego del esoterismo que se estaba extinguiendo en el seno de un conformismo exotérico propio de las religiones alentadas y protegidas por las mayores potencias de Europa. Desde su fundación ha perseguido la superación personal y de la humanidad. Esta doctrina secreta es una de las formas más importantes y curiosas de la Edad Media y ejerció una gran influencia sobre la francmasonería. Esta antigua sociedad esotérica gnóstica nace aproximadamente en el siglo XV y actuó durante todo el siglo XVI en el secreto más absoluto, sembrando por todas partes una simiente de espiritualidad. Solo únicamente a comienzos del siglo XVII aparecieron sus primeros documentos. Según la tradición esotérica, la Rosacruz son el símbolo de la sabiduría divina. La rosa de este símbolo era roja y fijada en un centro de una cruz. El color rojo representa el amor, también simboliza la sangre mística divina del Cristo. Además, este término no debía reservarse únicamente a los adeptos o hermanos mayores que han logrado el supremo conocimiento dentro de la orden. El rosacrucismo es una de las tres ramas de la fraternidad universal, la cual comprende también a los templarios en un plano mágico y a los cátaros. Esta sociedad secreta surge después que los templarios habían sucumbido y ella fue la verdadera sucesora de la orden de los templarios. Los sucesores de los templarios se reagruparon alrededor de la naciente Rosacruz por la vía de la alquimia, que era la gran obra, por medio de la transmutación de los metales y de la fabricación de oro. Los Rosacruces manifestaban poderes de transmutación y sublimación de la materia, todavía desconocida e ignorada por la ciencia oficial de la época. Este movimiento esotérico descendientes espirituales de los templarios reveló la gnosis hasta la francmasonería y es considerada como la cadena que vincula las sociedades esotéricas de la Edad Media con la de los tiempos modernos. Fue un eslabón de la tradición esotérica. La creación de la francmasonería a partir del rosacrucismo sirvió de pantalla protectora a la verdadera Rosacruz, que desapareció detrás de esta organización para no reaparecer jamás a la luz del día. Magos del siglo XV. En el Renacimiento, como en la antigua y gloriosa escuela de Alejandría,
Hubo grandes gnósticos, magos y maestros de doctrinas ocultas. La magia era una ciencia filosófica que reunía en sí a la filosofía, la matemática y la teología. Aproximadamente a 13 siglos de diferencia con Basílides, Valentín, Carpócrates y Marción, se encuentra Tritemius, nacido en 1462. Conocía la teología, la alquimia y la ciencia hermética. Giovanni Pico de la Mirandola, nacido en 1463, estudió la gnosis y la cábala y los secretos del arte de la magia. Enrico Cornelio Agripa, nacido en 1486, era maestro de cábala y ocultismo. Conocía la magia, la filosofía y la ciencia. Y por último, Paracelso, que es el seudónimo de Theophrastus Bombastus von Hohenheim, nacido en 1493. Era médico, astrólogo, teólogo, alquimista, místico y mago. Era defensor de la unidad del ser y del saber. Propuso a su generación nuevamente los grandes argumentos de los antiguos esenios. Estos 4 personajes del siglo XV, mediante caminos y modos diferentes, lograron una conciliación entre las doctrinas gnósticas del pasado, mucho antes de Cristo, en la que se buscaba a Dios en el hombre, lo ideal, lo real. 2 siglos después aparece el famoso mago Cagliostro. La francmasonería. La búsqueda del conocimiento a través de la investigación de la gran tradición no se extinguió con los templarios, los cátaros y los rosacruces. En el fenómeno histórico, la búsqueda de la gran tradición se sitúa luego en la periferia de Francia, Alemania, Australia, donde a partir de entonces aparecen sus huellas con la francmasonería. Fue en el siglo XVII, principalmente en Inglaterra y en Escocia, cuando se formó una logia fuertemente estructurada, pero la verdadera fuerza masónica tuvo su esplendor casi a finales del siglo XVIII. Esta corriente plantea una gran complejidad. En ella se mezclan enseñanzas de los templarios, de los alquimistas y de los rosacruces, etc. Así la masonería reunió, concentró y asimiló una gran cantidad de diversos grupos de esoterismo que se encontraban dispersos y fraccionados, y cada uno de ellos con unas pocas decenas de seguidores. Todo esto con el propósito de crear una oleada poderosa que mandará, se tomará y purificará el mundo del siglo XVIII. En los ritos de iniciación de los diversos grados masónicos se hace referencia al gnosticismo y a la gnosis. Es precisamente la masonería francesa del siglo XVIII donde se recuerda de manera directa al gnosticismo cristiano y a la teosofía cabalística. En los orígenes remotos de la masonería, cada salto histórico y cada movimiento espiritual tenía una larga y secreta incubación, unos antecedentes lejanos y oscuros antes de manifestarse a la luz del sol. Allí en la masonería se reunieron bajo una misma logia hombres de alcurnia y de condiciones diferentes, e incluso opuestas. La masonería se consideraba heredera de los antiguos misterios y aun cuando no hacía política, incidía en todos los aspectos de la vida, incluso en los de la política. Uno de los objetivos de la existencia de esta orden era alcanzar la superación del ser humano, dedicándose a las construcciones espirituales para llegar a la tan anhelada iluminación. Era fundamental la ayuda mutua entre todos los miembros de la logia y la solidaridad general para la fraternidad masónica de todos los países. Fue aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XIX cuando la masonería perdió de vista de sus metas lejanas para consolidarse en la realidad en que vivían. Entonces pretendió por sobre todo hacer política, olvidando sus principios y lo de los misterios, a ella confiados, perdiendo su sustancia divina, bajo el pedestal que la situaba por encima y por fuera de cualquier contienda, para volverse mortal, es decir, sensible al poder. Así el ser cedía su puesto al tener el oro vivo de la alquimia, era sustituida por el oro metálico del poderío económico y el cetro ideal del mago degeneraba en el bastón de mando. El poder político alcanzado por este grupo en algunos momentos de su historia le provocó persecuciones,
Se les involucró en conspiraciones políticas, en rebeliones militares y se les acusó hasta de herejes. Fue prohibido por el clero romano y por varios reyes. Goethe, que tuvo su formación esotérica, pasó primero por el itinerario del Círculo de los Rosacruces y más tarde fue miembro de la Sociedad Masónica aproximadamente por el año 1780. Fue en la masonería donde buscó y encontró la gnosis y los principios del bien y del mal, y como resultado de esto escribió el Fausto. También fue masón, el gran maestro de música, Mozart, autor de la ópera La flauta mágica. El iluminismo y ocultismo. Hacia mediados del siglo XVIII se produjo, especialmente en Francia y Alemania, una proliferación contagiosa de sectas místicas, cada una de las cuales pretendía estar en contacto con las milicias celestes y haber recibido de ella el mandato de redimir el género humano. Entre ellas se impusieron, llamando la atención y ganándose el respeto de toda Europa, algunos verdaderos iniciados. La historia los menciona bajo el título genérico de Iluminados, situando a cada uno al frente de una escuela y de una doctrina, entre los que se encuentran Cagliostro y Louis Claude de San Martín, etc., quienes eran ocultistas, alquimistas y taumaturgos. En Europa los iluminados constituyeron otros tantos centros de luz, auténticas escuelas de espiritualidad, focos de pensamiento de los que se derivó poco a poco después el romanticismo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, entre los iluminados, ocultistas y teósofos, así como entre sus herederos, el gnosticismo cristiano gozó de inmenso prestigio, y ni las apostasis ni los cismas que varias oportunidades desgarraron a los gnósticos han impedido que estos grupos se mantengan hasta nuestros días. El romanticismo. El romanticismo se incubó bajo las cenizas de esa gran llamarada mística y oculta que había estallado casi simultáneamente, desde el norte hasta el sur de Europa, en el seno de la confraternidad de la Rosa Cruz y de la joven masonería, por el siglo XVII y XVIII. Entre el romanticismo y la gnosis existe una innegable afinidad. En la literatura romántica existen mitos análogos a los mitos de los gnósticos antiguos. En este periodo, por toda Europa aparecen grupos metafísicos religiosos motivados por un impulso místico y una apasionada inclinación por las doctrinas esotéricas. Es en el romanticismo donde las ideas religiosas de Víctor Hugo son más grandiosas. Encontramos en ellas una metafísica sumamente complicada, mitos y tendencias gnósticas, etc. Todo esto mezclado con generosos impulsos humanitarios y socialistas. La sociedad teosófica. La teosofía era una ciencia de lo macroantropológico, por lo tanto del cosmos al hombre. Iba al descubrimiento de las leyes, causas y finalidades del cosmos y del hombre. La rusa Elena Petronila Blavatsky, nacida en 1831, fue su fundadora. Estudió brahmanismo, lamaísmo y magia en Egipto, India y Siria. La sociedad teosófica tenía tres objetivos principales. El primero era formar una confraternidad universal en la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo y color. El segundo era alentar al estudio de las religiones comparadas, las filosofías y las ciencias. El tercero era investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y de los poderes latentes en el hombre. Hacia finales del siglo pasado y comienzos de este, la sociedad teosófica experimentó una grave crisis interna. Al coronel Olcol le había sucedido, como presidente de la sociedad, Annie Besant, una americana iniciada pero de menor tono que Blavatsky, la que creía haber descubierto en la India a un joven instructor del mundo llamado Krishnamurti, sosteniendo que era la reencarnación de Krishna y Cristo. Uno de los seccionistas más famosos fue el inglés G.R.S. Mead, que fundó en Londres en 1909 la Quest Society,
Otro fue el austriaco Rudolf Steiner, quien se convirtió en fundador de la Sociedad Antroposófica. La Sociedad Antroposófica. Rudolf Steiner, nacido en 1861, después de haber tenido varias diferencias a principios del siglo con la Sociedad Teosófica, sale y forma la Sociedad Antroposófica. La antroposofía, que no era una religión, sino una ciencia, fue considerada la oveja negra del cristianismo oficial. Esta ciencia, que se define como la ciencia del espíritu, es en realidad una ciencia del hombre, que abarca la evolución del interior del hombre, el camino del ser desde la noche del instinto hacia la luz del conocimiento. La doctrina antroposófica se basa en el principio divino del amor, entendido como sacrificio e inmolación. Steiner con esta sociedad creó luego de Waldorfschule, el primero de una serie de centros pedagógicos que gozan todavía hoy de notable prestigio en la formación cultural y social de los países del norte de Europa, a los que se le sumaron centros de pedagogía y de rehabilitación para niños subnormales. En la base de la pedagogía sterniana se halla el principio rosacrucista de la evolución espiritual. La obra de Steiner contenía filosofía, religión, ciencia, historia, ocultismo, pedagogía, farmacopea, agricultura, psicología, sociología, arte de la palabra, eurimia, poesía y arte figurativa, etc. Todo el conocimiento humano es tratado a fondo con el propósito de volver a hallarse un hecho unitario universal que coincide con la esencia última del hombre, la liberación del espíritu. La gnosis del siglo XX. En los albores del siglo XX, en sus primerísimos años, un conjunto de iniciados en los misterios ocultos del conocimiento profundo, con el seudónimo de Arthur Avalon, difunden los misterios de poder serpentino y el culto de Shakti. Es precisamente un noble inglés, Sir John Waterford, identificado e iniciado en los misterios de los lamas tibetanos, el que encabeza la nómina de este grupo. Alice Ad-Bailai hace de mediadora de las enseñanzas del tibetano Dwal Khul, revelaciones de las cuales se vale la teosofía moderna para cimentar su movimiento. También el eminente médico y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, en medio de su búsqueda sincera para el proceso humano del alma o de la psiquis, enriquece y valora el esoterismo occidental. Pero fue precisamente Arnold Krumheller, maestro Viracocha, de origen alemán, médico y coronel del Ejército Revolucionario Mexicano de la primera mitad de este siglo, quien vinculó la gnosis, como se conocía en Europa, con el elemento común del conocimiento profundo americano, que se encontraba en las precolombinas culturas. Este médico conjuntamente con un grupo selecto de investigadores gnósticos de la auténtica tradición europea, fueron quienes presentaron en el ámbito americano el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, y además la Pistisofía o Biblia gnóstica, al igual que otro grupo de libros de profunda sabiduría gnóstica.